Queridos hermanos, en este 15º domingo del tiempo ordinario del ciclo A, podemos meditar la palabra de Dios con las lecturas que nos hablan de la semilla que vino a esparcir el Señor a este mundo, es decir, su palabra, esa palabra encarnada, el Hijo de Dios, que ha sido preparado todo un terreno a través de la historia, todo el Antiguo Testamento, los profetas, los milagros y todos los acontecimientos que sucedieron hasta el momento de la encarnación, donde la semilla fue esparcida por todo el mundo. Y tenemos que ver que ese mundo, ese campo, esa tierra es nuestro corazón. También en nuestro corazón ha llegado la semilla de la palabra de Dios. Podríamos quizás analizar los frutos, los efectos que hayan producido en nuestro corazón esa semilla de la palabra de Dios. Pero quisiera centralizarme más que en el corazón o en la tierra donde ha caído la semilla de Dios. Quisiera centralizarme en las características de esa semilla, de esa palabra. Y de esa manera quizás podamos nosotros tener mayor provecho para nuestra vida espiritual. La palabra de Dios tiene como 3 características. Es excelente porque la palabra de Dios es la verdad, porque la palabra de Dios tiene mucha autoridad. Y así lo podemos leer en Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es la autoridad que tiene la palabra de Dios. Yo soy la verdad. No estamos hablando de cualquier palabra. Incluso dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, eficaz, tajante, más que una espada de doble filo. Y por eso esa autoridad que tiene la palabra de Dios, esa verdad, porque Jesucristo es el mismo, lo dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y lo será por los siglos. Entonces es veraz, tiene mucha autoridad porque es la palabra de Dios, pero también es de mucha utilidad, por eso es excelente. Y dice en 2 Timoteo 3:16, toda la riqueza que tiene la palabra de Dios,
Toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Por eso tiene todas esas excelencias la palabra de Dios. Su segunda característica, el poder que tiene la palabra de Dios. Es un poder que San Bernardino de Siena lo comparaba como el sol. El sol tiene 3 características, decía el santo: ilumina, calienta y da vigor. Ilumina, es decir, despeja las tinieblas, ilumina el entendimiento nuestro, la palabra de Dios. Dice San Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Pero también la palabra de Dios ilumina, como dice San Mateo, capítulo 13, versículo 22. El que recibe la palabra entre espina es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y las seducciones de la riqueza lo ahogan y no puede dar fruto. Porque a veces el mismo demonio, cuando llega silenciosamente a nuestra vida y nos apaga la luz, nos ahoga, pues la palabra de Dios ha de iluminar nuestra vida. Dice 2 Corintios 4:2. Y nunca hemos callado nada por vergüenza, no hemos procedido con astucia o falsificación de la palabra de Dios. Es decir, no se puede falsificar la palabra de Dios. Por eso ha de iluminar nuestra vida, nuestro entendimiento. Pero la segunda característica es calienta, inflama el corazón cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Los discípulos de Emaús comentaban entre ellos, cuando Jesús les hablaba y decía, ¿no ardía en nuestro corazón la palabra de Dios? Por eso inflama, llena, da mucha fuerza. Dice Isaías capítulo 55, versículo 10, que hemos podido leer en la primera lectura. Como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí vacía, sino que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a lo que le envié. Eso es la inflamación debe de producir en mi vida un cambio la palabra de Dios. Dice el Salmo 19, versículo 11,
La palabra de Dios es más dulce que la miel. Y el tercer efecto que produce el sol, tomando el ejemplo de San Bernardino de Siena, esa tercera característica del sol, que es da vigor al alma. Dice Jeremías 23:29, ¿no es así mi palabra como el fuego, como un martillo golpea la peña? Y San Mateo capítulo 4 versículo 10 también remarca esa idea del vigor que da al alma. Retírate, Satanás, porque está escrito. Esa fuerza la da la palabra de Dios. Yo veía, dice Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa es la fuerza que tiene la palabra de Dios y que ha de producir en nosotros frutos, cambios. Pero hay algo más que podríamos nosotros analizar acerca de la palabra de Dios. Hemos dicho excelencia, poder que tiene la palabra de Dios, pero también produce efectos, ha de producir efecto por toda la excelencia que tiene esa palabra de Dios. Y dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 16 que producía incomprensión. Buscáis matarme, porque mi palabra no ha sido escogida por vosotros. No lo entendieron los discípulos. Producía incomprensión. También producía desprecio. Todo el pueblo escuchó y se hizo bautizar por Juan, pero los fariseos y doctores no se hicieron bautizar por él. La palabra de Dios producía turbación. Ella se turbó al oír estas palabras, hablando de la anunciación del ángel a la Santísima Virgen. Producía indignación. Al oír esto se indignaron cuantos estaban en la sinagoga. Son todos efectos que produce la palabra de Dios. Tristeza. San Mateo 10:22. Ante estas palabras se anubló su semblante y se fue triste porque tenía muchos bienes, haciendo relación al joven rico cuando el Señor lo invitó a seguirle. Producía también escándalo. Buscaban matarle porque llamaba a Dios su Padre. Dice San Juan 5:18. Producía admiración la palabra de Dios. Dice Lucas 4:22. Maravillado de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Cuántas cosas hermosas tiene la palabra de Dios, esa semilla que el Señor
vino a esparcir a este mundo para que se llene todo el mundo del reino de Dios, que es su palabra. Produce mucho gozo la palabra de Dios. Dice Juan 3:29. Toda la muchedumbre se alegraba grandemente de oír la voz del esposo. Y también producía mucha santificación. Cuando escuchas la palabra de Dios, te santificas. Dice Juan 6:23. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. La palabra de Dios que os he dicho son espíritu y son vida. Por eso, queridos hermanos, que cada uno de nosotros reflexione, piense, si la semilla que es la palabra de Dios está produciendo todos esos efectos en mi vida, en mi corazón. Que podamos nosotros preparar ese terreno para que la palabra de Dios produzca todos sus efectos. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros y nuestra familia. No te olvides, suscríbete al canal, no te olvides, activa la campanita y así serás notificado del próximo video. Que Dios los bendiga.